¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días. Hoy es el día, hoy es el día de historia y cultura en el noticiero de Pati del Villar, hoy es el día. Y hoy es el día en que vamos a hablarle a usted de un archivo, fíjese, un archivo. Miércoles de Semana Santa, año 1975. 76. Presidente del tribunal, Rubén Licona Rivamar. Suena el teléfono en mi antigua biblioteca en la calle de Morelos y me dice el licenciado Rafael Herrera Cabañas. Te llama el presidente del Tribunal Superior si es posible que puedas estar aquí. Me quedaba una cuadra, el Tribunal Superior estaba en la Casa Rull, donde hoy es la presidencia municipal. Llegué a los 5 minutos acompañado de un muy amigo mío, el licenciado José Vergara, que hoy es el director del Consejo Estatal de la Cultura y las Artes, historiador. Llegamos, estaba un camión en el interior con una serie de gajos de papel ahí y el presidente del tribunal enfrente. Y me dice, pues se están llevando estos papeles viejos, pero los vendió el anterior presidente del tribunal. Yo te quiero pedir, por favor, si fueras tan amable de ver si tienen algún valor. Y vea usted lo que son las providencias en la historia. El primer legajo que tuve en mis manos era un legajo de documentos del siglo XVI, una letra que se le conoce como procesal encadenada, que era con la que apuntaban todos los incidentes de las diligencias ante el alcalde mayor, los escribanos. Pero lo más interesante de todo es que el final del documento estaba calzado con una firma. La firma nada más y nada menos que de Bartolomé de Medina, el hombre que descubrió el sistema de amalgamación o de patio aquí en Pachuca, en la hacienda de Purísima, en 1555. Pero la casualidad, estaba yo a unos días de ingresar a la Academia Nacional de Historia y mi trabajo era precisamente Bartolomé de Medina y Pachuca, porque para esos entonces había muchas dudas de si verdaderamente Bartolomé de Medina había estado en Pachuca y había descubierto en Pachuca el sistema de amalgamación. Entonces, bueno, con la documentación que había en aquellos entonces, Cervantes, el Bargalló, etcétera, en fin, se estaba construyendo el trabajo. ¿Qué significaba el tener ese documento? Pues significaba nada más y nada menos que poder pues afirmarlo. Debo decirle que cuando empezamos a ver todos los legajos, pues empezamos a encontrar la extraordinaria riqueza de aquel acervo documental. En los días siguientes, el licenciado José Vergara y yo nos dieron un lugar en la buhardilla de la Casa Rull, a donde estaban todos los documentos, y en ese sitio empezamos a catalogar, a clasificar, digamos, en una primera instancia, aquellos documentos. 3 años después, estaba totalmente clasificado, estaban los documentos preservados en cajas, en fin, y pudimos comprobar que el archivo histórico del Poder Judicial del Estado de Hidalgo empezaba a partir del mes de julio de 1553. Para que nos entendamos, era el tercer archivo más antiguo de México en cuanto a documentos de antigüedad. ¿Qué hay en ese archivo? Bueno, pues en efecto están todos los juicios que se realizaban ante el alcalde mayor. El alcalde mayor en el México virreinal, el alcalde mayor era juez de letras, era presidente municipal y era pues inclusive el enlace entre el virrey, que es el representante del rey, es el vicerrey, el virrey, era representante del rey de España aquí, y el alcalde mayor era su representante en cada región. La documentación que salió de aquel archivo, más la que se fue agregando de los diversos distritos judiciales, hicieron que este archivo fuera considerado como un archivo de suma importancia a nivel nacional. En este momento ocupa ya un lugar muy especial en lo que se llama edificio bicentenario,
donde están los documentos en gavetas con temperatura controlada, en fin. Pero lo más importante es que hay investigadores, paleógrafos que están trabajando constantemente este archivo. ¿Qué podríamos decir de ese archivo? Que la historia de Pachuca, que la historia de Hidalgo, tuvo que reescribirse después de conocer estos documentos. Porque el conocimiento de la historia puede llegarnos por los libros, por la llamada historiografía, por otros historiadores. Pero ese conocimiento no se renueva, será siempre el mismo, son los mismos datos. La única manera de profundizar en la historia, de tener nuevos datos sobre la historia y nueva percepción de lo que fueron otros tiempos, son los documentos que se suscribieron en cada época. Y es así como el archivo histórico del Poder Judicial ha permitido que se reescriba la historia de este estado, que se reescriba la historia de Pachuca. Debo decir que yo en 1975 escribí la primera versión de la historia de Pachuca, la litografía de una ciudad que fue. De ese libro a Pachuca, una ciudad digna de su historia, del 2010 aproximadamente, hay un abismo en materia de datos extraordinario. Este archivo, pues, es la memoria de lo que somos, de lo que fuimos, de lo que seremos. Porque finalmente, ¿qué es la historia? La historia es el pasado que llega hasta aquí, hasta donde nos definimos. ¿Y qué es el presente? No es sino los anhelos que forjamos para el mañana. De modo que la historia, más que una ciencia del pasado, es una ciencia del futuro. Hoy es el día de recordar precisamente a la historia.